Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme, José Ramiro, a esta actividad de hoy. Yo me llamo Elkin Quiroz Lizarazo, ciudadano vecino de la ciudad de Medellín y sus alrededores. A veces los alrededores se amplían cada vez más. Bueno, se mueven pues como mucho en esta zona, ¿no? Bello, Medellín, Sabaneta. Últimamente me he estado moviendo un poco en el municipio de San Pedro, que ya pues no queda en el área metropolitana como tal, pero a veces voy por allá también a hacer algunas actividades de las que les voy a contar hoy. De profesión contador público y digamos como de adicionalmente pues a lo que hago como contador público en mi profesión, pues también podríamos decir que profesión pero de profesar la música, el arte. Entonces, la idea hoy en este encuentro es compartirles una experiencia de desarrollo artístico, pues que podríamos considerar que es como otro campo, ¿cierto? Es otro campo también de la creación, de la innovación. Hace casi cuánto ya, creo que van a ser 2 años, ¿cierto? Me parece, José, que yo hice el curso. Hace creo que 2 años, Sí, aproximadamente, sí. ¿cierto? Hace 2 años yo hice también pues este seminario, este curso de formación en procesos de innovación, y quise como hacer el ejercicio de aplicar pues las metodologías y las pautas que en su momento se discutieron en este curso, pues al desarrollo de estas propuestas creativas, artísticas, ¿cierto? Entonces es como lo que les quiero compartir hoy. Ramiro me invitó como para que les contara un poco acerca de ello, de qué trataba, en qué consistía, entonces es lo que les quiero contar. Bueno, yo soy músico aficionado, digámoslo así, empírico. Me refiero pues al hecho de que nunca pues, hice un proceso de formación específico en ese campo, pero simplemente eso llegó, fue algo que llegó a mi vida hace ya muchos años. Rockero, metalero desde hace ya mucho tiempo. Y pues probablemente, bueno, si han conocido personas en este ámbito, en esta comunidad, digamos, tal vez les haya pasado que muchos, o sí, yo diría que un porcentaje alto de las personas que nos metemos en estos géneros por cosas del gusto y de la pasión que vamos desarrollando, cuando menos pensamos ya queremos coger un instrumento, agarramos una guitarra, agarramos una batería, empezamos a zurrunguear como podamos un instrumento. De pronto a veces, al principio, por lo menos en esa época, no había tal vez muchos espacios de formación, de educación en ese campo, entonces uno se metía muy empíricamente, realmente. Uno se metía muy empíricamente a aprender. Y bueno, algunos nos gustó mucho eso y fuimos creando como todo un mundo alrededor de esa posibilidad. Entonces es lo que les quiero como compartir hoy, esa posibilidad de construir un desarrollo, si se quiere, también relacionado con la innovación, con la creación, pero específicamente en el campo de las artes y las culturas, así como se puede hacer en el campo científico, en el campo de la investigación, así como se puede hacer pues en el área tecnológica, por supuesto, todo eso es muy valioso, pues también se puede hacer en el campo de las artes y la promoción de la cultura. Entonces yo quisiera comenzar contándoles un poquito el que fue el trabajo que dice Ramiro, cómo fue el trabajo que empecé hace 2 años y qué ha pasado en estos 2 años, qué ha pasado en estos 2 años con esa propuesta que se empezó como a gestionar. Listo, voy a montar por aquí una presentación que hice. Vamos a ver, presentar. Bueno, tengámosle paciencia que mi red está como un poquito lentita. Listo, entonces compartir pantallas. Bueno, me confirman si ya se está viendo. Sí, allá, ya está bien. Bueno, este es el trabajo o la propuesta que yo presenté hace, sí, 2 años, 30 de noviembre, 2 años ya.
Esta es la propuesta de hace 2 años y ahorita miramos qué cambió de ahí. Hubo cosas que cambiaron. También para mostrar cómo pues a veces es normal que en estas propuestas se encuentre uno con otros aliados en el camino que de pronto no pensaba o no sabía o no prevía y a veces las propuestas toman otro rumbo. ¿Qué fue lo que pasó? Ahorita les cuento eso, pero primero les cuento la propuesta original que era esta. Esta es la propuesta donde dice Ramiro que yo empecé exponiendo con un solo de guitarra. En esa época tocaba más guitarra eléctrica, ahorita estoy tocando más el bajo eléctrico. Bien, entonces en este momento se presentó esta propuesta. Algunos elementos todavía se conservan. Entonces, hablábamos de una organización artística, una banda pues del género musical metal, con cierta presencia en la escena underground. En este ámbito, pues llamamos underground a ciertos géneros que no son como tan comerciales, que no son de pronto de un público tan masivo, pero que sin embargo logran cierto impacto, digamos, artístico en ciertos espacios locales, aunque hoy en día prácticamente con los medios que hay, la posibilidad de que estas propuestas se expandan o se conozcan a nivel global ha crecido tremendamente. Pero básicamente ese concepto de underground tiene que ver mucho como con la autogestión. El hazlo por ti mismo. La idea del músico independiente, ¿cierto? A eso nos referimos generalmente con el underground. Bueno, contexto particular de la banda, pues somos personas que cada quien se dedica a sus propias actividades, tiene otras profesiones, otros oficios, pero sin embargo nos gusta mucho este género musical y nos encontramos pues para compartir alrededor de él, músicos empíricos fundamentalmente, sin una formación técnica profesional musical propiamente dicha. Entonces, ¿qué se propuso en ese momento? La banda se llama Macrata, todavía existe. Sin embargo, pues ha disminuido un poco su actividad en los últimos meses y creo que a raíz de la pandemia, pues en particular, interrumpimos mucho actividades. Sin embargo, la propuesta esta que estoy haciendo acá tuvo eco en otra banda, que ahorita les voy a contar, donde a pesar de la pandemia, pues sí pudimos gestionar unas formas de trabajar. Entonces, también a veces depende mucho como de, pues también del mismo compromiso, entusiasmo y pues con quién están haciendo los procesos, ¿cierto? Bueno, organización artística entonces en el género musical metal, iniciativa privada, por supuesto la organización sin ánimo de lucro de tamaño micro, pero no estamos conformados como una entidad empresarial propiamente. Entonces, objeto pues, de las actividades que hacemos, que se hacen, desarrollo de actividades de creación y difusión artística musical, en particular en este género, ¿cierto? Bueno, algunas fotografías de nuestras actividades. Al lado derecho en escena, en uno de los conciertos que tuvimos en algún momento, en la mitad de un grupo de amigos pues que nos acompañan, los integrantes arriba a la izquierda. Eso es en un parque que se llama el Parque del Obrero, el Parque Obrero, aquí no, en la ciudad de Medellín, en el barrio Boston. Bueno, la foto del medio creo que le prestan atención porque vamos a ver unas personas que fueron muy importantes para echar a andar el otro proyecto que se enganchó a esta propuesta, que fue el que realmente terminó enganchándose a esta propuesta que les voy a contar. Como les dije, yo lo pensé para una banda, pero salió fue con otra, curiosamente. El de la izquierda en la foto de abajo, el de toda la izquierda es mi hijo, David, el guitarrista, canta también, y el de toda la derecha es Andrés, que fue el primer baterista del otro proyecto que enseguida les voy a contar. Bueno, esta es la discografía que se tenía a ese momento. Entonces, un demo del año 2016, Síntomas de Progreso, de unas 5 canciones y participación en un compilado de varias bandas que tuvo una circulación internacional bastante interesante llamado Hellside. Bueno, vamos a ver si continúa. Listo, entonces se hizo. Aquí fue donde empezamos a aplicar o apliqué pues como las metodologías planteadas por el equipo de Open Innovation. Entonces, inicialmente una matriz de caracterización de prácticas, caracterizar las prácticas de gestión de la innovación. Se le diseñó pues un sistema de semáforos, ¿cierto? Entonces las prácticas mejor ejecutadas, como más consolidadas, las prácticas que eran para ese momento, hace 2 años, que eran recientes, emergentes, pero que ofrecían unas posibilidades interesantes.
Y esas eran en amarillo. Y en rojo, pues las prácticas definitivamente muy débiles, que había que pues, revisar qué iba a pasar con eso, qué se iba a hacer con ellas, si se iban a suspender, si se iban a mejorar o qué iba a pasar. Entonces, en ese momento, pues se hizo este ejercicio. Entonces, a partir de las acciones estratégicas de identificar, adquirir, desarrollar, compartir, almacenar, proteger, explotar, retroalimentar, entonces se cruzó con diferentes posibilidades de generación de procesos de innovación, ¿cierto? Entonces, construcción de ideas, identificación de oportunidades de innovación, formulación de proyectos de innovación, uso de tecnologías o gestión de tecnologías, generación de productos y servicios y nuevas empresas o unidades de negocio. Entonces, pues como pueden ver, había como dos ámbitos que no se tenían identificados para ese momento, que era el de creación de nuevas empresas ni proyectos de innovación en principio. ¿En qué aspectos se veían fortalezas? En la parte pues, de que teníamos un abundante registro audiovisual de la banda, muchos videos, muchos lo que llamamos live sessions, es decir, secciones de audio de ensayos o de toques en vivo, fotografías tremendamente. Una de las chicas que está aquí, una de las parceras que está acá, la cuarta niña de izquierda a derecha, bueno, hay dos damas nomás, la mayor. Ella ha sido como la fotógrafa de la banda, siempre está muy pendiente de nosotros, nos acompaña a todos lados. Entonces ella prácticamente, pues fue algo muy bonito porque fue algo que ella quiso hacer. Empezó a acompañarnos, le gustó la música, tal, y cualquier día cuando menos pensamos va llegando con cámara, con equipo de video, ¿qué pasó? Ay, no, yo les quiero grabar, ¿me dejan? Claro, no, pues qué rico, hágale. Después surgiendo también así, ¿no? Muy como del asunto entre amigos. Entonces, un abundante registro audiovisual, lo que permitió pues almacenar. Entonces, comenzar a almacenar, se elaboró un brochure, digamos, de un nivel bastante bueno, semiprofesional, por decirlo así, que sirvió para darle visibilidad pues, a la banda en varios escenarios y de hecho nos permitió acceder a la posibilidad de participar en algunos festivales nacionales. Bueno, oportunidades de innovación, bueno, para esa época yo estaba haciendo el curso, entonces digamos que eso lo veía como una oportunidad, el hecho de capacitarme en técnicas que permitieran fortalecer estos procesos de gestión. Había acabado de salir el EP, entonces esa era también como una práctica, digamos, emergente, importante, que veíamos que se podía explotar de alguna manera, pero básicamente muy bajita o casi nula participación o uso de plataformas digitales de alto impacto para llegar a muchas personas. Sin embargo, como fortaleza en la parte tecnológica, bueno, ya teníamos para esa época la creación de perfil en una de las, bueno, hay diversas plataformas, las que llaman las streaming, ¿no? Plataformas de streaming que permiten difundir en públicos masivos material audiovisual o solo musical, pues también. Entonces, en esa época la SoundCloud, esta de pronto ha perdido un poquito de fuerza en los últimos años, han aparecido otras, como Spotify, como Amazon Music, como Claro Música, bueno, eso es como normal, ¿cierto? Esas tecnologías tienen también como sus ciclos. Se había acabado de crear la página de fans, el fanpage, que en su momento pues, fue buena, fue algo muy bueno, permitió jalar a algunos públicos, ganar algunos contactos y parte de ese abundante material que les dije, pues empezamos a circularlo en el canal, un canal que creamos de YouTube para la banda. Bueno, se había iniciado por esa época un proceso de capacitación en técnica musical. Dos de los integrantes pues, de la banda comenzamos como a fortalecer un poco esas competencias y aprender algunos tips o algunos aspectos de procesos de mejoramiento de audio. Una fortaleza muy grande y que la clasificamos como a nivel de desarrollo era la participación en conciertos y festivales locales. La banda llegó a tener un grado de participación y de reconocimiento en la escena local bastante alto, sin embargo como debilidad o como algo que por lo menos para ese momento no se había alcanzado a lograr, aunque había como el potencial para hacerlo, era participar en festivales pues, de mayor impacto nacionales o internacionales. Bien, como otro producto o servicio, pues la posibilidad de empezar a generar cobros por conciertos de entradas se alcanzó a hacer en cuanto a procesos de autogestión. Es decir, conciertos autoorganizados, autogestionados. Sin embargo, no se había logrado para esa época, bueno, algo que a lo que muchos les gustaría o se aspira en este medio es
poder tener negociaciones directas con representantes y poder hacer, ¿cierto?, pequeñas giras, sean locales, nacionales o pues mucho mejor internacionales, que ese sería el último, negociación directa, que pues para ese momento no se había hecho. Se tenía un plan de producción y distribución y producción discográfica. Esos eran los planes para ese momento. ¿Qué pasó? Entonces, pasó algo de eso, pero no con este grupo, sino con otro. Entonces les voy a contar. Bueno, este sería como el 2 años después, ahora sí, como el seguimiento de ese proceso. Bueno, pues por diferentes situaciones, la selección... Sí, dime. Dime. No, antes de avanzar, porque es que a mí, si no suelto las ideas, a veces se me pasan. Muy interesante este tema del underground, que podría hacerse un paralelo con la cultura del hágalo usted mismo, que está muy conectada, por ejemplo, con la cultura maker de tecnología, o sea, uno podría como jugar ahí con un paralelo entre lo que tiene que ver, por ejemplo, con la impresión 3D y cómo con impresión 3D usted construye sus propios productos, prototipos, o con otras, digamos, otras dinámicas de la creación que están muy en conexión con cuarta revolución industrial, que son pues, el hágalo usted mismo, hágalo en casa. Y aquí hablamos de la creación y del trabajo artístico y de la gestión cultural también como muy hágalo usted mismo, ¿no? Entonces, creo que hay unas cosas muy, muy interesantes y valiosas que cuando lo mencionaste yo decía, miércoles, ¿no? O sea, estaban ahí y a veces no los vemos. Ha sido muy fuerte en el mundo del rock y el metal, por lo menos en Colombia, y en particular en algunos, pues tal vez en algunos círculos específicos, bueno, en Medellín por supuesto en los alrededores, en el eje cafetero, un poco en Bogotá. Bueno, se ha ido regando por varias zonas del país, ¿cierto? La costa, hoy en día la costa es una cosa impresionante, se mueven muchas bandas. Uno diría que de tipo de géneros de pronto no pegan en algunas regiones, pero eso prácticamente se ha regado por todo el país. En este momento en la costa, por ejemplo, lo que es Barranquilla, Barranquilla es una ciudad donde están saliendo bandas muy interesantes en diferentes tendencias del metal, ¿cierto? Desde las más heavy, digámoslo así, hasta unas un poco más densas, más extremas, eh, por ejemplo, como el death metal, el black metal, pero se está moviendo mucho. Entonces, sí, digamos que esa ideología del hazlo por ti mismo, se lo podríamos traducir así, sería una manera de verlo también. Eso es muy fuerte en el rock y en el metal. Probablemente eso se deba, pienso yo, pues ya es como mi análisis, mi postura personal. Creo que eso se debe como a dos razones. Uno, pues que precisamente no son los géneros más populares, ¿cierto? Por lo menos en nuestro país no son los géneros más populares, entonces es música que se comparte al interior de pequeños grupos de amigos, ¿cierto? De parceros, y que se canalizó de pronto en ciertas zonas, en ciertos puntos específicos. En Medellín, por ejemplo, lo que llamábamos a finales de los 80, a principios de los 90, lo que llamábamos las notas. Así se le decían, las notas. Ay, hay una nota, ¿dónde? Ah, en la casa de tal persona, listo, allá nos vemos. Entonces, las notas eran espacios donde se encontraba la gente a compartir la música. Como había tan pocas posibilidades en esa época, de pronto tanto económicas, pero sobre todo, digamos, desde el mismo carácter comercial de conseguir a veces música, entonces eran muy poquitos los que tenían la forma de conseguir música, instrumentos. Entonces el que se conseguía un LP, el que se conseguía de pronto un CD, apenas para esa época estaban dándose CD, eso era un lujo tener un CD. Era muy costoso para ese momento. Entonces el que se conseguía un CD, un LP nuevo, un disco nuevo, se lo rotaba a todo el mundo, grábenlo, todo el mundo copiaba todo, eso se regaba, eso era reguero de pólvora porque era lo que había, no había más acceso, no había cómo más, ¿sí o no? Entonces, digamos que de ahí nace un poco eso, también es cierto. Entonces, si la música no me llega, si no hay canales para que me llegue la música que yo quiero, que me gusta, pues yo me la rebusco como sea. Me busco al parcero que compró el CD, el amigo del amigo del amigo que lo consiguió y que lo grabó, entonces présteme lo que yo también lo voy a grabar. Entonces, la cultura del caseto, el cassette, ¿cierto? El caseto, copia de la copia, era lo que había y bueno, así se le disfrutaba a uno. Entonces uno todavía ve, todavía hay parceros, yo también tengo todavía me quedan algunos que conservo. Y parceros que uno habla con ellos y tienen todavía el cassette de la época, que uno mismo lo marcaba con sus logos, uno
uno hacía, era muy bacano, era algo muy bonito, porque era como todo ese asunto de, bueno, si no hay los medios para esto, yo me los invento, yo me los construyo de alguna manera, yo me consigo las cosas, porque es que esta es la música que me gusta. Si no llega a mí, yo hoy la consigo donde tenga que conseguirla. Entonces, eso es muy fuerte. Y yo creo que eso después se vio reflejado. Entonces, primero se vio reflejado, uno, con el proceso de acceder al disfrute de la música. Pero después, años después, cuando empiezan a surgir las bandas, entonces el segundo momento donde surge es, bueno, quiero empezar a producir mi propia música. Quiero crear una banda de heavy metal, quiero crear una banda de rock, de hard rock, quiero crear una banda de metal extremo, así bien oscura. No, entonces salgámosle, empecemos a ver, hay instrumentos, ¿no? Entonces con lo que haya, instrumentos hechizos, como les decíamos, ¿cierto? Pero que desde que suene, instrumentos hechos a veces ensamblados en casas con los pocos o escasos o más o menos pues existentes conocimientos musicales o instrumentos, instrumentos hechos en garajes. De pronto no faltaba el amigo del amigo del amigo, que el papá era, no sé, ebanista, o el otro que tenía una ferretería, y entonces, como podían, se hacían los instrumentos, pero se hacían, y esa vaina sonaba. Obviamente uno escucha eso hoy, después de tantos años, y uno dice, uy, pues suena muy crudo, ¿cierto? Claro, porque es que a lo mejor ni los instrumentos tenían toda la técnica de construcción, pero esa vaina sonaba. Entonces son muy fuertes. Ese proceso del underground es muy fuerte, fue muy fuerte en Colombia y pues en particular en Medellín, que es considerada como la cuna del underground nacional. ¿Qué pasó entonces después, en estos 2 años? Bueno, como les decía, pues a veces pues no siempre se logran desarrollar los proyectos inicialmente con la gente que no piensa, ¿cierto? Entonces por diferentes decisiones, situaciones de vida, eso es normal. La gente toma sus decisiones, tiene otras preferencias, tiene otras prioridades y pues a veces los proyectos funcionan, pero no con la gente que no pensaba, sino con otras personas. Y eso es lo que pasó, curiosamente. Todo esto que les conté ahorita se dio en parte o se está dando, pero con otra banda distinta que fue emergiendo en estos últimos años. Entonces esta banda se llama Night Raven, es el póster que tengo aquí en mi espalda, no sé si lo alcanzan a apreciar. Digamos que para efectos de hacer la presentación de hoy, pues quise como hacer de nuevo el diagnóstico. Yo, qué bacano, hagamos el diagnóstico, a ver, hagamos el análisis. Entonces, pues también somos integrantes que nos dedicamos a otras actividades, músicos empíricos, aunque sí hay un integrante que se dedica a estudiar profesionalmente una carrera artística, que es David, mi hijo. Aunque hay baja disponibilidad de pronto para hacer gestión de muchos aspectos, sí hay una coordinación colectiva muy fuerte. Entonces, y es como una coordinación, digámoslo así, espontánea, ¿cierto? Van surgiendo ideas, van surgiendo proyectos y cada quien se va como empoderando. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Entonces un compañero tiene de pronto habilidades en la parte del diseño. Ah, yo diseño el logo. Hay que hacer la portada para el CD. Ah, dale, yo lo diseño y entre todos lo vamos dando esa idea. Listo, muy bien. Otros de pronto nos dedicamos más a la parte de la composición. Yo soy el que más ideas aporta como en la composición. Hey, tengo esta idea, muchachos, miren, tengo este arreglo, ¿qué quieren poner? ¿Qué le agregamos? Entonces en los ensayos vamos cuadrando las canciones. Y así, cada quien va aportando. Entonces otro compañero dice, hay que hacer el póster, yo lo mando a hacer, yo estoy pendiente de la logística, hay que hacer una entrevista de un canal que quieren entrevistarnos, hágale, yo la atiendo. Entonces hay como una capacidad de coordinación colectiva, digamos, fuerte, a pesar del limitado tiempo que todos podamos tener, y eso es una fortaleza importante, que cada quien aporte desde el lugar que puede aportar. Bueno, género heavy metal, esta es la banda, Night Raven. Los integrantes actuales somos Alex, en la guitarra, David, guitarra y voces, Alex Montoya, la batería, y quien les habla, Elkin, voz y bajo. Los que pusimos al lado derecho son pues algunos son los integrantes que estuvieron en momentos anteriores y bueno, ya no están, pues por diferentes decisiones que las personas toman, eso es normal, pues se va dando que pues, ya no pueden seguir con los procesos, ¿cierto? Entonces, tenemos a Andrés Felipe fue el primer baterista de la banda, él y yo fundamos la banda. Tenemos a Miguel, fue el primer bajista de la banda, y tenemos a Mariana, que fue una de las guitarristas. Esta formación que les estoy mostrando, pues prácticamente es de este año.
a partir del mes de, bueno, creo que hace un año, más o menos por esta época, estaba llegando Alexander Montoya a la batería, éramos entonces tres, David, Alexander y yo. Y Alex, bueno, en ese momento también se unió Marian. Marian estuvo apenas como unos 6 meses. No pudo continuar, pues porque también están otros proyectos y bandas y dijo, no voy a poder, no me alcanza para estar en 2, 3 bandas a la vez. Entonces llega Alex. Con esta banda llevamos, fue muy curioso porque prácticamente coincidió, la llegada de Alex coincidió prácticamente con el inicio de la pandemia. Entonces las posibilidades de, sobre todo de ensayar al principio, pues con las medidas de, obviamente de alejamiento social y todo eso, pues fue algo, generó muchas dificultades. ¿Qué decidimos hacer? Dijimos, bueno, concentrémonos en el proceso de producción del primer trabajo musical que ya estaba en camino, ya se habían adelantado las grabaciones, ya se habían adelantado las capturas, pues estamos en ese proceso de mezcla, de producción, de masterización, etcétera. Entonces dijimos, bueno, concentrémonos en eso, trabajemos en eso y pues cuando se pueda ensayar, se ensaya, esperemos a ver cuándo se puede ensayar. Entonces fue muy productivo poder aprovechar ese tiempo que fue de encierro, pues realmente nosotros lo capitalizamos en muchas cosas que podemos hacer y ahorita les voy a mostrar. Una de ellas fue terminar la producción. Esta es la producción precisamente. Este es el trabajo discográfico, se lanzó ahorita hace nada, 2 meses, en julio se lanzó. De hecho, hoy es 19, se lanzó el 21, van a ser 2 meses ahorita, el lunes se cumplen 2 meses de haberlo lanzado. Es un EP de 7 canciones, dura 24 minutos. Y a raíz de una de las gestiones que hicimos, pues hemos podido como experimentar un poquito el llamado poder de las redes sociales, en particular el uso de las streaming. Esos logos que ven al lado derecho son las plataformas en las cuales está disponible debido a un convenio o a un contrato de licencia que gestionamos y que nos permite distribución en todas estas plataformas. Ahí están, ustedes ven entonces el loguito de Spotify, de YouTube Music, está Amazon Music, está Deezer, yo ni siquiera me sé todos los nombres, Claro Música, la última abajo que es una nuevecita que es, ¿cómo es? SoundCloud, y hay unas ahí que yo ni conozco siquiera, pues no estoy acostumbrado a manejarlas. La segunda se me olvidó, la aplicación de los, bueno, se me olvida en este momento, es que son varias. Entonces, en todas esas plataformas está ese trabajo. Si ustedes entran a cualquier plataforma de esas y ponen el nombre de banda y el álbum, From the H se llama, From the H desde las cenizas, el álbum les va a salir. Entonces, eso fue gracias a un contrato de licencia de distribución que nos permitió acceder a todas estas plataformas de manera simultánea a un costo relativamente módico y pues con un impacto impresionante. Nosotros nos hemos quedado hasta sorprendidos, ¿no? Tenemos público en Japón, imagínense, tenemos público, en Japón gusta mucho el heavy metal, entonces lo que uno se pregunta es, bueno, ¿y cómo se enteraron? ¿Cómo les llegó? Claro, esas plataformas tienen como mecanismos de notificación, de novedades, de los nuevos lanzamientos, entonces digamos que por ahí le llega a la gente y veo nueva banda de Colombia, heavy metal, escuchemos esto a ver qué es, y pues como les digo, hemos tenido audiencias en otros países, una audiencia bastante interesante. En el primer mes de lanzamiento alcanzamos a tener 70 oyentes de diferentes países. De Colombia eran por ahí 20, 25 y el resto eran de otras partes, de otros países, siendo Japón como en el que teníamos más popularidad para ese momento. Bueno, entonces también quise hacer este ejercicio, matriz de caracterización de las prácticas, pero ya para este proceso, ya para esta banda, con el mismo semáforo y encontré lo siguiente. Entonces, a nivel de fortalezas, voy con las fortalezas primero, los verdecitos, entonces en la parte de protección de las ideas, el registro fonográfico completo. Es una cosa que la apostamos desde el principio. Apenas esté la grabación, eso se va de un registro. En la Edición Nacional de Derecho de Autor ya tenemos todos los registros de todas las 7 canciones. En este momento estamos escribiendo unas canciones nuevas, pero bueno, hasta que no estén terminadas, pues no se procederá al registro todavía. Como una oportunidad muy importante entonces de explotación e impacto, entonces la distribución en plataformas digitales de alto impacto, las que les mencioné ahora, que creemos que es un canal muy importante para acceder a diversos públicos. La parte tecnológica, la creación del perfil de Spotify y la circulación de material audiovisual, aunque no tenemos mucho, es escaso, como se indica ahí arriba a la izquierda en ese rojito,
precisamente por todo lo que pasó que les cuento, es que estábamos en pandemia, no teníamos ni forma de encontrarnos para hacer un fotoestudio, para hacer un video, nada de eso, todo nos tocó hacerlo en casa. Ahorita les muestro un video que hicimos en casa y que empezamos a regarlo en redes sociales. Entonces, pues nos tocó trabajar con las posibilidades que había y empezar a postularnos a conciertos y festivales locales. Ya vamos a tener nuestro primer evento ahorita dentro de 8 días, a raíz de una convocatoria que hizo el Ministerio de Cultura, una organización aquí cultural de la ciudad que ha sido, digamos, como una aliada, podemos decir que es una aliada nuestra. Entonces, nosotros participamos en ese proceso y fuimos seleccionados, 10 bandas fueron seleccionadas para esa actividad, para ese evento. Es lo que se llama una transmisión en live, ¿cierto? Una transmisión en vivo. Con ese formato se va a trabajar dentro de 8 días. Si quieren, yo les hago llegar el enlace para que se parchen en la casa y con la cervecita a escuchar. Bueno, algunos aspectos emergentes, novedosos que creemos pueden empezar a emerger en los próximos meses o que algunos ya están funcionando, serían los amarillitos. Entonces tenemos el registro de obras parcial. Bueno, es que hay 2 tipos de registro, aclaro eso. Una cosa es el registro fonográfico y otra cosa es el registro de obra como tal. El registro fonográfico es el registro del material auditivo, en el cual uno deja entonces una evidencia de que pues yo fui el creador, productor de esos audios, de esas canciones. Y el registro de obra es el registro ya como tal del arreglo musical, de la línea lírica, la línea melódica, la línea armónica, por eso, o sea, todo el lenguaje musical, pues. Entonces, eso se transcribe en partituras y entonces también se registra. Entonces, esa la tenemos en proceso, no la hemos terminado porque es un poquito más camelluda, pero ahí le estamos haciendo. Ya tenemos registradas como 3 canciones. Ahí le vamos haciendo. Algo muy importante ha sido la alianza, un proceso de retroalimentación, una alianza que se llama Poderoso Metal Colombiano. Es básicamente un grupo de músicos. Nació como una idea de ciudad, pero ya prácticamente se expandió al país y luego se expandió prácticamente a Latinoamérica. Entonces, Poderoso Metal somos músicos de diferentes bandas que dijimos, empezamos a promover lo que estamos haciendo, hagamos videos, hagamos actividades. Se creó un canal. Entonces otro canal, ese fue como otro álbum, pues una fortaleza muy interesante porque nos permitió también como mostrar parte de lo que estamos haciendo. Bueno, como los rojos, cosas que nos faltan, que de pronto son muy débiles, escaso registro audiovisual de la banda, no hemos podido, pues realmente las condiciones han sido muy complejas por esta pandemia, entonces prácticamente no se ha podido, tenemos muy poco material. Lo estamos generando, el video que hicimos en casa, hicimos 2 videos en casa. Uno hicimos un collage de imágenes con lo que teníamos, con lo poco que había y pum, pusimos eso en un video. Y el otro, cada uno se grabó en la casa tocando y mezclamos todo eso y entonces salió el video y pusimos la letra ahí de la canción por debajo, que la gente lo fuera viendo, lo que llaman un video lyrics. Es lo que hay, no hay más, ¿qué más hacemos pues? Obviamente con este evento que viene dentro de 8 días, pues ahí va a salir otro material adicional. Entonces hay que ir como construyendo ese proceso de identificación del material. Participaciones en conciertos y festivales nacionales e internacionales, yo creo que os va a demorar por la situación actual, ¿cierto? Por la forma como se está gestionando el retorno a actividades económicas, etcétera. Pues lo más seguro es que eventos, lo que son eventos será de lo último que abran. Bueno, este material entonces que se puso en redes nos permitió como un acceso, ¿cierto? A algunas personas que nos conocieran y de hecho entonces ya podemos empezar a tener, se puede decir que ya estamos empezando, a pesar de que la banda es relativamente reciente. Bueno, claro, la banda se creó en el año 2014, pero tuvo una dinámica, digámoslo así, muy como ensayo, de cierto. No salió como al público realmente en mucho tiempo. Desde hace más o menos 2 años para acá fue que ya empezamos a trabajar más sistemáticamente en el proceso de la banda, a mostrarla más en el público, a producir un trabajo discográfico. Entonces, es donde más, digamos, se ha podido fortalecer eso. Aún no nos hemos sentado a pensar un plan de producción y distribución discográfica, habrá que pensarlo para meses futuros. Y bueno, algo paralelo que surgió, aunque no es un proyecto de banda, es un proyecto más de David y mío, que es entonces crear una organización que se dedica a la investigación artística y cultural. Entonces ya tenemos por ahí una iniciativa en ese sentido, ya vamos a echar a andar un proyecto próximamente en ese campo. No lo pongo, pues, o sea, no es de la banda, pero lo pongo ahí porque en todo caso digo que emergió de alguna manera de ese proceso. Entonces sería un desarrollo en materia de una nueva empresa.
o una nueva organización. Eso es lo que les puedo entonces como contar hasta acá. Algo del material visual de la banda. Entonces, como desarrollar el concepto visual ha sido muy importante para nosotros, con el escaso material que haya, a hacer lo que se pueda optimizar. Entonces, el de arriba es uno de los digamos, imágenes que usamos como estandarte de la construcción de la imagen de la banda. El de abajo es uno de los logos oficiales. Hay logo negativo, se llama negativo o positivo, ¿no? Según el fondo que tenga, negro o blanco. Entonces, este es el logo en fondo negativo. Estos son programas en los que hemos participado. Bueno, no lo mencioné, de pronto me faltó meterlo en la matriz, la posibilidad de acceder a algunos públicos por medio de emisoras radiales, programas radiales. Estamos viendo algo muy interesante que estuvo, digamos, esto fue muy fuerte durante los 80 y un poquito en los 90, también en los 90, que era la emisión de programas radiales especializados en metal. Durante la primera, segunda década de este siglo, tal vez eso estuvo muy apagado, perdió mucha fuerza, pero otra vez está volviendo con mucha fuerza. Programas de metal. Muchos programas han ido emergiendo en diferentes partes, en diferentes países. Estos dos son de Colombia, pero hay en otros países también. Entonces es una posibilidad que queremos explorar también, que nos puede servir para hacer otros públicos en otros países. Es decir, volvió la radio, ¿cierto? La radio, por lo menos en el metal, que parecía casi extinta, volvió y está volviendo con una fuerza impresionante. Entonces hemos podido participar en estos dos programas. La emisora de la Universidad de Medellín tiene un programa que se llama Black Thunder, Metal Colombiano, estuvimos en él cuando estábamos lanzando el disco. Entonces estuvimos allá lanzando uno de los sencillos. Y otro programa que se llama En la Puerta del Horno, este hace parte de la Alianza Poderoso Metal Colombiano, que se construyó su propia emisora. Ahí está el portal, xenon.fm Poderoso Metal. Entonces, en este programa se tienen como 3 o 4 programas. Hay uno que es específico de lanzamientos, es los lunes a las 9. Entonces, estuvimos en ese programa lanzando el trabajo el 3 de agosto. El otro logo oficial, entonces los logos oficiales, ¿no? Este sobre negro y este sobre blanco. Es el que tengo aquí atrás a mis espaldas en el póster. Y el primer evento, estamos muy contentos por el primer evento oficial de la banda, que es el dentro de 8 días. Lo pueden ver. Entonces, ese es el evento que les decía que es que fue financiado, pues, y apoyado por el Ministerio de Cultura y operado por la organización ROCA. ROCA es una organización artística de la ciudad que pues, organiza festivales y eventos y actividades artísticas. Muy importante. Estaremos esas 10 bandas. Voljar, Snowblind, Hellos, Deadman, ay, se me olvidó, Rebel Bones, bueno, somos 10 bandas en diferentes géneros, el Club de los Sordos, LOL, y nosotros también estamos ahí, Heavy Metal, Night Raven. Estas son las redes y contacto de la banda. Si desean, les puedo mostrar un videito, ¿qué les parece? Elkin, sí queremos ver el video, o por lo menos yo, pero antes de esto, quisiera que me regalaras una reflexión. A ver, típicamente le hablan a uno de gestión de conocimiento, le hablan a uno de todas estas, digamos, dinámicas organizacionales, de todo esto que sucede en el mundo, pero pensar en gestión de conocimiento en una banda de heavy metal, que es una organización no formal, ¿cierto? En principio no tiene estatutos, no tiene contratos, depende, supongo, mucho más de la confianza de sus integrantes y de la empatía que tengan y de la dinámica que construyan que de un contrato escrito en una o notariado, ese tipo de cosas. O sea, es una cosa sui generis. Pero la primera vez que nos compartiste esto, hace 2 años, yo dije, wow. Y ahora que nos muestras esto, pues yo digo, miércoles, o sea, eso tiene un poder tremendo, porque estamos hablando en el país de economía naranja, de economía creativa, de toda una serie de cosas que a veces incluso para mí de pronto como que no tienen mucho significado, pero cuando tú me la aterrizas aquí, me la conectas, me dices, miércoles, esto ya tiene mucho sentido. Pero, y quiero ahí la reflexión también conectando con el otro mundo, y es
estos locos del heavy metal, del underground y de este tipo de cosas, cuando tú les hablas de organización, de métodos, de procesos, o sea, ¿qué reaccionan? Dicen, o sea, ¿qué está fumando este loco? O sea, sí, hagamos y hagamos, eso no planeemos tanto, no sé, me imagino, dentro de mi prejuicio también lanzo el comentario, pero un poco cómo es la reflexión tuya en la mitad. Hay de las dos cosas, hay de las dos actitudes. Digamos que hay personas, ya hay comunidades muy organizadas. Como, mira que ahí mostraba el nombre de una organización, Roca. Entonces, esa es una, bueno, hay otras. Entonces, digamos que de pronto los que han accedido o los que han comprendido la importancia de estructurar mejor los proyectos, de pronto han sido relativamente pocos, ¿cierto? Sin embargo, los que lo han hecho, yo diría que han tenido un grado de penetración y de éxito importante. Prácticamente son las organizaciones, son las entidades que están organizando los grandes festivales de la ciudad que se hacen en materia de rock y metal. Y la otra reacción es justo la que tú dices, personas que dicen, no, ¿eso para qué? No, toquemos y ya. No, el metal no es para eso, ¿cierto? O digamos que de pronto hay personas que dicen que eso es, entre comillas, venderse, que eso es perder como la identidad musical, que eso es, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Hay de las dos reacciones realmente. Hay personas que se prestan, digamos, para el proceso de decir, hey, esto es materia, pues esto puede ser materia de ser más organizado. Otros dicen, no nos interesa. Y bueno, cada quien ya se juega su apuesta, pero realmente están las dos actitudes. Están las dos, habría que decirlo, están las dos. Los que les interesa y se mueven en ese ámbito. ¿Y qué piensa él? De la gestión. Bueno, ¿cómo? ¿Y qué piensa Elkin? No te explico. Yo pienso que es muy importante. ¿Qué piensa Elkin? Yo creo que es un medio que ayuda, que sirve, claro. Ayuda a difundir las propuestas y sobre todo pues también a fortalecer artísticos de ciudad, de país. Creo que es mostrarle otra alternativa a otros públicos, a otras personas, utilizando los medios actuales. A mí me parece que el rock y el metal en buena manera durante los años 80 fueron una alternativa para muchos jóvenes, para que no se mataran entre sí. Era mejor que cogieran un instrumento, era mejor que empezaran a cultivar la música, etcétera. Esta música y estos géneros, pues a veces se han asociado a otros temas, ¿cierto? A veces, digamos, desde afuera se ven como que toda esa gente es anormal, esa gente es loca, esa gente es drogadicta, en fin, a veces, ¿cierto? Como un montón de estigmas, pero no se ve otro, pues no se ve el matiz que pues, no es arte, es música. Y fue la tabla de salvación de muchos jóvenes en su momento. El metal, el rock, personas que prefirieron coger una guitarra, un instrumento, a coger un arma, por ejemplo, y caer en las redes del sicariato, que era una alternativa tan tentadora para un joven de esa época. Yo creo que si a partir de las experiencias acumuladas de todas estas situaciones se puede empezar a hacer procesos de gestión para que más personas accedan, pues yo creo que vale la pena la apuesta, desde mi punto de vista. Ya obviamente vamos a encontrar personas que estarán de acuerdo conmigo en la escena y personas que no, pero bueno, cada quien se juega su apuesta. Digamos que aquí lo que tendrías es, porque es muy fácil decir, hagamos programas culturales para atraer a los jóvenes y digamos, puede haber una buena intención detrás de eso, pero también vemos que muchos de estos programas a veces fallan porque no tienen método, ¿sí? Es, digamos, como que muy hagamos ahí a ver qué sale. Tú aquí nos estás mostrando método. Es decir, tú aquí nos estás diciendo, mira, la banda, la parte musical bien, pero la protección del conocimiento por aquí también y la estructuración de lo que puede ser un modelo de negocio para que genere unos pesitos o dólares también y saber dónde te escuchan. O sea, es una cosa que va mucho más allá de coger una guitarra o un bajo y empezar a golpearlos como describías en un momento el hacer música empíricamente, sino que es un concepto que tiene mucha fuerza en términos de método. Por aquí Ana Karina está diciendo que dónde encuentra en Deezer la banda, que está, mejor dicho, urgida de escuchar tus canciones.
Ya les voy a poner un videito. Y ya te digo dónde puedes. Dale. Les pongo un videito entonces, ok. Les voy a mostrar uno de Sí, los videos que sí. hicimos en casa durante la cuarentena. Sí, Chévere. Listo, denme un segundo, lo cargo. Está un poquito pesadita la red, no sé qué pasó. Entonces vamos a darle compartir, presentar. Yo les puedo dejar esta presentación si quieren y ahí en esos mismos contactos que aparecen ahí también pueden encontrar la música de la banda, pero les voy a poner uno de los ejemplos del video que hicimos en casa. Hicimos dos videos, este es uno de los dos. Este que les voy a mostrar que es el famoso formato video lyrics, o sea, donde sale la banda en casa tocando y pues a medida que va cantando se va viendo la letra por un ladito, por el otro, ¿cierto? Parece que no me va a funcionar, está muy lento. Ahí está cargando, lentico, pero ahí va. Bueno, me dicen si ahí están viendo, este es el canal YouTube de la banda. No sé si ya si entran a YouTube va a salir, entonces ahí está todo el álbum. Sí se ve la página, ¿no? Voy a cerrar mi cámara. ¿Se alcanzan a verla? ¿Me confirman, por favor? No, señor. Ya, ahora sí. parece que ahora sí. Listo, Ahora sí. entonces este fue el video que hicimos. Esta canción se llama Phoenix Reborn, que es algo así como el renacimiento del Fénix o el Fénix renacido. Entonces este es el ejemplo de uno de los que hicimos en casa. Ahí va. He returns to live again. He wants to live again. Because he needs to run his hand. All the warriors of the Phoenix, messenger from the ashes of all before us, thy playing cross. Phoenix reborn, Phoenix of fire, Phoenix reborn.
Bueno, este es el perfil de Spotify. Lo voy a poner ahí en el chat para el que lo quiera mirar, que quiera escuchar el trabajo. Entonces, Ana Karina, tienes que ponerle el nombre de banda y el nombre del trabajo para que lo veas en Deezer. Ya te lo voy a escribir. I, Raven, from the Hatches. Debes escribirlo los dos a la vez porque a veces hay autores, ¿cómo se dice? Hay artistas homónimos. De hecho, tenemos un homónimo, entonces si no le pones los dos datos, se te puede perder uno de los dos. Esa es una plataforma. La otra plataforma es en YouTube, que es esta. También puedes ver los videos, te voy a poner ahí en el chat. Digamos que esas dos que son como las más populares de momento. Bueno, esa era como la experiencia. Si, no sé, si quieren que comentemos algo, si hay alguna duda, si quieren agregar algo, pues con mucho gusto. Sí, yo le abriría el espacio a preguntas, pues más allá de nuevo, ¿no? Más allá del género, más allá de, digamos, la experiencia personal de Elkin, a mí me parece muy interesante, o sea, yo podría replicar esto con música carranguera, con música típica del Pacífico, lo podría replicar no sé, con productores de cine, con productores de televisión, aunque de pronto ahí el sentido de lo colectivo no es tan fuerte, de pronto en teatro sí es muy fuerte el sentido de la compañía teatral como símil de lo que puede ser la banda musical. Y no, o sea, a mí me encanta, ¿sí? Y te soy sincero, a mí no me gusta el heavy metal, pues no me trasnocho. Tampoco pues que siento ningún, digamos, digamos desagrado por la música, pero me resulta muy interesante es ver cómo se logra esto y cómo pues finalmente detrás de esto pues se empieza a construir y madurar organización y se logran objetivos, que es muy interesante, ¿no? O sea, cuando tú nos dices, mire, ya estoy en estas redes y estoy distribuyendo y tengo tantos usuarios, pues, y yo te digo, o sea, puede que no me guste tu música, pero yo voy a empezar a compartir esto porque tengo montones de amigos metaleros. Y ahí empezamos a que te muevan. Sí, ese también es, digamos, un poco el estilo. Pero no quiero monopolizar el diálogo. Si hay alguien que tenga comentarios, preguntas, dudas, pues le abro el espacio. Yo tengo una pregunta, buenos días. Jair. Elkin, la parte del registro de derechos que protege, o sea, cuando ustedes registran eso, que básicamente, ¿qué es lo que están haciendo? Listo. En la parte digamos, ahí se divide en dos, ¿cierto? Por un lado está entonces el derecho moral y por otro lado está el derecho patrimonial. Entonces, el registro que se hace en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, digamos que tiene dos connotaciones. En principio, lo que se hace es registrar la autoría como tal, o sea, es decir, esta canción es de nosotros, nosotros la escribimos, nosotros la compusimos, nadie más puede defender como suya hasta ahora porque fue nuestra esfuerzo, fue nuestra acción. En principio, protege el derecho moral. ¿Listo? Adicionalmente, en caso de realizar procesos de explotación económica en algún momento, cuando se llegue a presentar, entonces también en la Dirección Nacional de Derechos de Autor se registran los acuerdos de licencia. Resulta pues, que nuestra Dirección Nacional de Derechos de Autor pues, hace parte de los diferentes convenios de la OMC, luego que tienen de la propiedad intelectual. Entonces, eso genera, digamos, de alguna manera como cierto grado de la protección no va a ser absoluta. Hay un poquito de ruido de tu micrófono. Pero por una cierta trazabilidad, como genera cierta huella de que hay alguien en cierta parte del mundo que está haciendo un proceso de explotación de la obra en tales términos y que ese contrato de licencia de esa persona y que pues nadie más lo puede usar, ¿cierto? Entonces, digamos que
yo diría que eso de pronto está en desarrollo, ¿cierto? Creo que los protocolos, me parece, pues en mi percepción, tal vez esté equivocado, no conozco a profundidad con los protocolos de la OMPI, pero por lo menos en campos como este tal vez siento que todavía están como en proceso de desarrollo, pero bueno, ahí ya hay como un avance, hay un avance. En lo más fuerte, lo que yo sí veo muy, muy fuerte, es la protección del derecho moral, ¿cierto? Entonces en ese sentido es interesante. Tal como decía Ramiro, de pronto a artistas que no les importa, no, pues no, yo no quiero registrar eso, no me interesa, ¿cierto? O no le veo como la razón de hacer eso. A nosotros sí nos pareció como muy importante desde el principio, donde tuvimos como una política interna, por decirlo así, dejar todo registrado, pues porque además un poco también David, pues que está estudiando música y él en un juicio es un disciplinado con eso, de pronto también en diálogos con él, pues él me hacía ver la importancia de eso. Es que si somos artistas y vos sos un medio validado, donde se deja huella de eso, de eso, pues usémoslo. Pues también un poco el ejercicio con él ha sido bacán en ese sentido. El aprender a escribir la obra, cómo se sube, cómo se le registra la melodía, también ha sido un aprendizaje chévere en ese sentido. Bien, Los gracias. invito a que escuchen Ya, la ya banda los estoy entonces. siguiendo en todo lado. Me repito. Que ya los estoy siguiendo en todo lado. Que adelante. Muy chévere, muy bacano, gracias. Aquí encontró fans, Elkin. Chévere. Siempre es muy interesante. Siempre es muy interesante. Este trabajo tiene además tantas dimensiones que, por lo que decías, o sea, no nos quedamos solo en pensar, que no sería malo, o sea, si solo pensáramos en, ok, industria musical, negocio, sería válido. Pero cuando tú integras la dimensión territorial, la dimensión incluso de la relación social de los jóvenes, la música y la posibilidad de que esta música se convierta en un canal de posibilidades de vida para la gente más allá, por ejemplo, de la violencia o de cosas de ese estilo, pues ahí hay otro tema. Y pues ni hablar de lo que significa todo lo que se va conectando alrededor, que además me resulta interesante y, por ejemplo, eso que decías, una persona que se convierte en la fotógrafa de la banda, ok, pero de pronto empieza ahí a jugar con ese, como que ustedes qué hacen, yo les tomo fotos y a la vuelta de 2 años tiene un acumulado de archivos, de material y de toda una serie de cosas que también pueden ser protegidas por derecho de autor, pero que justamente si no lo hicieras, pues luego cuando, o sea, mira lo interesante, la anterior banda tenía más material audiovisual y por lo tanto tenía como más con qué construir. Esta no lo tiene y toca empezar en la disciplina de construirlo, ¿no? Pero qué chévere, porque de lo que estamos hablando aquí también es de gestionar conocimiento, ¿sí? De un objeto audiovisual, de una fotografía, de la disciplina, de los procesos, de toda una serie de cosas que están ahí. Entonces, muy interesante. Y muy interesante porque finalmente de lo que estamos hablando en este espacio es de gestionar conocimiento, es decir, de pronto para el que llega tarde o para el que se conecta con esto, esta es una sesión sobre gestión de conocimiento e innovación, ¿sí? No es sobre heavy metal, entre comillas, no pretendía hacer un discurso sobre heavy metal, incluso diría yo, no sobre gestión cultural, pero lo estamos haciendo. Entonces, chévere, Elkin, de verdad, no sé si hay más preguntas, Juan José, Andrés, Isabel, pero muy chévere lo que nos compartes y bueno, muy interesante y además para nosotros, de verdad te lo digo con el mayor afecto, nos da mucho orgullo saber que los métodos y las herramientas que construimos, la gente los aplica en sus propósitos y están generando valor. Y bueno, aquí ya consiguió por lo menos, creo que Ana Karina y Yair son seguidores de este tipo de música, o sea que te fue muy bien por ese lado también. Perdón,
Muy pendientes el 26 con el evento, que nos conectan a una de las redes de la banda, a Facebook puede ser, para que les llegue la información del evento, o yo se la envío a Ramiro, Ramiro se las hará llegar a ustedes. Dentro de 8 días, a las 6 p.m. es el evento. Nuestro primer toque. Buenos días, Elki, José Ramiro, compañeros. Bueno, yo pues la verdad sí quería darle un valor bien importante al trabajo que se está realizando. En cuanto a todo el tema de lo que es la economía naranja de las industrias creativas y culturales, considero que es un modelo bien interesante, una experiencia a mostrar. Creo que hace más o menos un año, larguito, no recuerdo, dentro de todo el proceso de talleres de Construyendo País, que tuvimos la oportunidad pues eso fue exactamente, creo que hace 2 años, un día de amor y amistad, que vino el presidente Duque a Finlandia, dentro de la mesa de cultura está pues todo el tema de los artistas. Y pues me llama mucho la atención porque es la inquietud que muchos expresaban, de hecho era la mesa más grande, hubo que dividirla en 2 salas, y la inquietud más grande de los artistas era cómo organizarse, o sea, ellos no saben, como lo expresa Elkin, el tema de que hay un empirismo. Yo considero que también eso es una vocación, es un don de los artistas, quienes lo hacen, quienes lo practican, pero la forma en que ellos se puedan organizar es también hasta dónde pueden llegar y lograr ese éxito y ver esa vocación y ese empirismo, cómo se ha ido organizando y poderlo consolidar como una organización reconocida. Entonces, pues quería felicitarte y expresarte que ese día pues tuve esa experiencia de esa inquietud tan grande que tienen los artistas, cómo me organizo, pero no todos se arriesgan realmente a poder llegar a organizarse, porque pues la verdad es lo que es aprovechar también esa política que tiene nuestro país en todo el tema del fortalecimiento de la economía naranja, todo lo que desde el SENA se genera a partir de convocatorias de 30 y 40 mil millones de pesos solo para poder fomentar y aportar a todo este tema. Entonces, Elkin, pues muchas felicitaciones, qué rico que esto que tú estás haciendo se pueda duplicar, sobre todo Medellín. Pues la verdad, yo te digo, yo de esta música cero, pero más que eso es admirarlo lo que hacen, y Medellín siempre se ha distinguido por tener muchos géneros de donde han resultado y muchos grupos, muchos artistas a nivel nacional e internacional, y bueno, para ti deseo lo mejor y que también ustedes trasciendan y poder acompañar socialmente a tantos grupos y a tantos jóvenes que necesitan poder mostrar sus talentos y poder llevar muchas veces ese tiempo de ocio, de miedos, de inseguridades, a concentrarse en una obra artística como es el caso de ustedes. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Isabel Cristina, también. Ana Karina iba a decir algo. Muchas gracias, José. Bueno, Elkin, realmente para mí el ejercicio fue muy beneficioso escuchar quizás más este trabajo aplicado a la industria creativa. Cuando ya hablaba de derechos de autor y todo esto, nosotros desde las universidades, que es donde yo trabajo, estamos como metidos en todo este tema de propiedad intelectual y derechos de autor, pero siempre todo con relación a unos desarrollos en su mayoría tecnológicos que nos llevan a hacer esas apuestas, y muchas veces nos queda a veces complejo todo el tema social. Ahora imagínate ver todo esto plasmado en una realidad que son las industrias creativas, sus obras. Me parece maravilloso. José, gracias por este ejercicio que en verdad nos rompe bastante los esquemas. Rescato mucho de tu presentación y pues de la historia que nos has contado, el trabajo en equipo. O sea, esto nos demuestra que solos no podemos. O sea, esto es una articulación, una creación en conjunto con también soñadores igual que uno, que creen y apuestan a lo que uno está realizando.
el pensar fuera de la caja. Creo que pudiste romper con eso de que las cosas se hacen así en este medio y todos lo podemos seguir haciendo así, sino que dijiste, hay una forma de hacerlo diferente y yo lo quiero hacer y lo quiero hacer bien, y ejerciste un excelente liderazgo y se nota porque al final la banda termina copiándote la idea y como siguiendo tus pasos para lograr eso. Creas un roadmap, o sea, creas como toda una planeación y logras en el querer, en lo que sueñas, logras materializarlo un paso a paso, un poco a poco, pero que hoy de cierta forma ya estás recogiendo muchos de esos frutos que soñaste gracias quizás a esa rigurosidad de ese paso a paso que fuiste dando e involucrando a los demás, pero en un marco más contextualizado y muy aterrizado. Muchos éxitos, lo mejor de lo mejor, y sí, voy a asistir al concierto. No, el heavy metal no es como, no soy fans número uno del heavy metal, pero sí lo escucho al igual que el rock. Y bueno, por supuesto te apoyaré y compartiré en Deezer y en diferentes redes sociales tu trabajo. Entonces, súper, Elkin, muchos éxitos a ti y a tu. Gracias. Muchas gracias, Ana Karina, y bueno, a por sus palabras y por su apoyo. Yo diría, Ana, que ha sido como una combinación. Cuando me dices que de pronto ha sido muy estructurado, no, tampoco, ¿cierto? Ha sido como algo intermedio, ¿cierto? Ni 100% estructurado, pero tampoco 100%, digamos, informal todo, ¿cierto? Ha sido como algo ahí medio ecléctico. Y bueno, pues tal como ustedes notaban, bueno, a veces es posible hacer las cosas de otra manera y bueno, es como la apuesta que estamos tratando de llevar a cabo. Lo del trabajo en grupo, como dices, ha sido clave, muy bacano. Y ahí donde digo que a veces no todo está tan estructurado, es decir, van surgiendo como las propuestas, van surgiendo las iniciativas y de manera espontánea como que nos vamos organizando. Ah, yo soy más bueno para esto, yo lo hago, yo soy más bueno para esto, yo hago eso, yo soy más bueno para esto, ah, yo hago eso. Todo ha sido como una redistribución, digámoslo así, de las actividades. Por ejemplo, a raíz de este evento que viene dentro de 8 días, nos llamaron que para unas entrevistas. Ese martes, y yo dije, martes, no, bueno, ese día no puedo, ya tengo muchos compromisos pues, para ese día. El baterista dijo, yo voy, listo, bacano. Entonces, de alguna manera como que hay una especie de, ¿cómo decirlo? En una banda es muy bacano cuando se logra como ese grado de comunicación o ese grado como de empatía, que entre todos de alguna manera se trata de sacar adelante los procesos, incluso aunque no se haya planeado específicamente quién va a hacer qué en cada momento. Pero te digo que no es 100% estructurado, pero también hay una conciencia de, hey, eso hay que hacerlo, eso es importante. Estamos trabajando por sacar adelante una propuesta artística de la manera más organizada posible. Si otro no puede, bueno, entonces voy yo. Entonces es bacano, ¿cierto? O sea, porque de esta manera hay como un cierto grado de conciencia colectiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, es un aprendizaje, estamos en eso. Yo tengo Muchas gracias a ustedes. Una preguntita que Dale, Jairo. no puedo dejar de hacer. El tema de la plata con Deezer, Spotify, ¿cómo es eso? ¿Sí ganan alguito o cero? Eso tiene que ser niveles muy altos ¿cómo se dice? De emisiones, de streamings. Nosotros el acuerdo no lo tenemos específicamente ni con Spotify ni con Deezer, sino que hicimos un convenio con una empresa que se llama Amuse, amigos, permítanme a ver si logro entrar y se los muestro, que es un formato nuevo que acabó de salir. Esto lleva, yo creo que no lleva 2 años. Y nos pareció interesante explorarlo. David, pues que es tan curioso y que ha estado estudiando esos temas, estuvo buscando diferentes alternativas y dijo, este es bacano. ¿Qué tenía Amuse en sus políticas? Ya los voy a mostrar, de origen sueco. Amuse tiene un sistema de regalías, donde la regalía es totalmente para el artista, ellos cobran pues simplemente un porcentaje. El asunto es que para aquella regalía, pues obviamente se necesita un volumen de reproducciones altísimo, ¿cierto? Pero su sistema de regalía sí es mucho mejor que el de otras plataformas muy conocidas, donde la plataforma se lleva un porcentaje altísimo, del artista le queda un porcentaje mínimo, ¿cierto? El grado de monetización es muy bajo. Entonces, no, está muy lento, qué pena con ustedes, les quiero mostrar más cosas, pero no creo que no va a alcanzar. Además, porque ahorita a las 8 tengo otro compromiso.
Entonces en Amigos, vamos a ver si logro entrar aquí mientras hablo, vamos a ver si logro entrar aquí a la plataforma, al perfil, para mostrarles un poquito. Ellos sí manejan un sistema que es muy interesante, que es regalía 100% para el autor y cobran una comisión, pues no recuerdo el porcentaje. Pero la regalía sí es totalmente pues del autor, es decir, no hay una cesión de los derechos a la entidad, como si lo piden otras. Hay otras que sí piden una cesión de parte de esos derechos que hablábamos ahorita que me preguntabas por la propiedad intelectual. En esta no, en esta lo que ya ellos hacen básicamente es facilitar el proceso de distribución. Entonces es una licencia de distribución como tal. Esa es la característica de esta licencia. ¿Podrá empezar a monetizar en algún momento? Sí, lo que pasa es que necesita un nivel de reproducción altísimo, ¿cierto? Porque eso, cada reproducción serán centavos de dólar. Entonces imagínate, para que eso el pago de regalías se empieza a dar a partir del momento en que se acumulen por lo menos $10. Entonces, en ese momento ya empieza a generar, la regalía se liquida directamente al autor, pero pues apenas estamos comenzando el proceso de reproducción, tal vez más adelante veremos los frutos si eso dio o no dio. Pero sí tiene un sistema pues bacano de regalías, pues muy interesante para lo que observamos que ofrecen otras plataformas. Aquí la estoy cargando, a ver si se las puedo mostrar, de cómo se configura el lanzamiento y cómo se lanza. Yo ahí veo dos cosas. Veo por una parte que como que día a día también van surgiendo herramientas que te permiten integrar eso y hacerlo un poco más simple, ¿sí? Es decir, no tienes que registrarte en 10 ni nada, sino que te van integrando y eso. Y te puedes concentrar, por ejemplo, en promover tu banda, ¿sí? No, y una cosa que mencionaste, pues ahí entra a jugar el conocimiento del King como contador. Y es el valor de un activo, ¿no? O sea, si yo cedo mi activo, pierdo el control sobre él y no, entonces aquí nos hablas de regalías, entonces nos estás hablando un poco de yo cómo ese activo, así sea poquito, pero lo pongo en renta, ¿cierto? Juan José de pronto iba a decir algo o abrió su micrófono. No, tiene un propósito la apertura del micrófono. Gracias, Jair. Buenos días. Elkin, quería de todos modos agradecerte por tu presentación y a Jair por la invitación a que te pudiéramos observar en este ejercicio en el que yo efectivamente quiero como resaltar, digamos, 2 puntos. Y como dice siempre Jair, una frase que me gusta mucho, ¿con qué me quedo? Me quedo con una reflexión importante en la que definitivamente, independientemente del objeto del conocimiento, cualquiera que él sea, científico, tecnológico, artístico, de cualquier naturaleza, en la estructura del pensamiento humano, la existencia de un sujeto cuando se aprehende un objeto a través de un método es un elemento determinante. Entonces, digamos que gracias por el ejercicio, porque realmente aún dentro de lo que uno pensara en la frontera del conocimiento, que uno diría, no, eso no tiene nada que ver con el tema del método. Y sí tiene mucho que ver. Y nos has dado pues múltiples ejemplos de cómo a partir de la gestión de conocimiento, como decía Jair, en muchos elementos a partir de los cuales tú los puedas cruzar, interrelacionar y por supuesto potencializar, así en el ejercicio comparativo que has dicho desde el inicio hasta hoy, 2 años a 2 años vista, pues finalmente en ese ejercicio de interrelación de esos elementos se construye y se valida sobre un método, ¿no? Entonces, me quedaría con eso, me quedaría que como el método, cuando se ejerce desde la perspectiva del ejercicio de la inteligencia humana para aprender un objeto,
pues tiene esta importancia capital y al final termina mostrando resultados en todos los frentes, más allá de cuáles hayan sido los resultados, unos, como tú decías, en rojo, en verde, en fin, más allá de eso, creo que lo importante es ya la identificación de esas metas. Y lo otro, pues también que me quedo en este ejercicio es como el elemento teleológico, ¿no? O sea, los ejercicios de las finalidades para cuál se hace esa gestión de conocimiento. Como dices tú, sin querer queriendo, ¿no? ¿Cómo llegas a impactar ciertas cosas en las que probablemente no son tu propósito, pero pues lo puedes llegar a hacer? Y eso en el tema de cómo cambiar una vida, pues eso es importantísimo, ¿no? O sea, para mí, yo sí me quedaría con eso, porque que uno haga esto con un propósito o sin un propósito es importante, ¿no? Claro que el ocio es un ejercicio interesante y muy connatural del ser humano. Pero al final también es uno para qué hace las cosas, ¿no? Entonces, yo no dudo que en tu razón de inspiración puede haber un contenido teleológico, o sea, una finalidad última que te inspira a hacer eso. Y es, a lo mejor, como tú decías, cambiar la cultura de la muerte por la vida. Y eso ya es un gran propósito. Muchas gracias. Gracias, Elkin. Muchas gracias. O sea, si lo hiciera por pura plata sería legítimo, pero cuando lo pones en una dimensión de propósitos y proyectos de vida personales, regionales, y tal, pues es magnífico. Elkin, no te quitamos más tiempo, tienes clase, muchas gracias. Bueno, seguimos en contacto, siempre ha sido maravilloso el poder compartir contigo estos espacios y me encanta. Muchas gracias de nuevo a todos. Y, vale, les muestro antes de ir. Bueno, señor. Les voy a mostrar lo último ya para irme en estos 3 minuticos. Entonces les voy a compartir, por el tema pues que me preguntan, que creo que es interesante. Este es el ejemplo de la plataforma Amuse. Este es el perfil de uno pues como artista, ¿cierto? Entonces ahí me dice qué lanzamientos tengo en progreso, pues me dice que tengo fue lanzado, fue el 23, pensé que era el 21, ya van a ser pues 2 meses. Entonces, digamos que para nosotros, ¿por qué fue estratégico haber hecho este acuerdo de licencia de distribución con ellos? Porque mientras uno se pone a crear y a adquirir y a gestionar 5, 6, 7 plataformas, la ventaja que da este acuerdo de distribución con ellos es que por medio de un solo registro, que es este que les estoy mostrando, tenemos acceso a todas estas tiendas. Entonces la gente nos puede escuchar por aquí, Claro Música, los que usan más esta aplicación les gusta más, otros nos ven por acá, bueno, como sabemos esta es una de las más populares, que es Spotify, está esta otra que esta es la de Deezer, está esta otra que esta es la de Apple Music, ¿sí? Está esta otra, bueno, esta es la que ya conocemos, esta es la de YouTube, entonces también hay una distribución por YouTube. Está esta otra que es de Amazon. Entonces, miren que esa es como la ventaja, ¿cierto? O sea, es un acuerdo de distribución con unas muy buenas prestaciones en cuanto al impacto en todas las plataformas que puede estar. Entonces, esa fue tal vez la principal motivación, ¿cierto? Si eso genera monetización, pues bueno, bacano, esperemos a ver. En todo caso, no es música tan masiva comparada con otros géneros, entonces ya el tiempo nos dirá si fue así o no. Pero de entrada, esa posibilidad de esa distribución en esa escala nos llamó mucho la atención y fue la principal motivación también por la que decidimos hacer ese acuerdo de licencia. Bueno, muchas gracias entonces a todos por su atención, por sus apreciaciones, por sus palabras, por su apoyo y bueno, chévere, en otros espacios de pronto nos estaremos encontrando. Que estén muy bien. Y gracias, Elkin. Y rematando un poco el comentario de Juan José, el método de Elkin, y ahí sí reivindico, es el método de este curso. Es decir, lo que él aplicó
fue el trabajo, lo que hoy nos compartió fue el trabajo final de su curso y la réplica del método en su nueva banda, que es justamente lo que hemos construido, y por eso pues también nos da mucho orgullo ver que esta obra adquiere forma. Muchas gracias, Elkin, muchas gracias a todos.